Y como lo anunciamos, el día de hoy estaremos hablando sobre el diseño universal para el aprendizaje y nos acompaña Johan Fernández, quien es asesor nacional de educación especial del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC. Muchas gracias, Johan, por acompañarnos y bienvenido al programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Un gusto para mí poderlos acompañar en este día. Johan, para comenzar, muchas personas no conocen de la labor del CENAREC, ¿verdad? Que ya tiene muchos años siendo el Centro de Recursos para la Educación Inclusiva, y la gente desconoce que existe este recurso de asesoría, ¿verdad? Para todo el Ministerio de Educación Pública, que tiene ese enfoque de educación inclusiva. ¿Cuándo hablamos de que existe educación inclusiva? Bueno, nosotros como Centro Nacional de Recursos estamos conformados por una serie de departamentos, entre ellas el Departamento de Capacitación, ¿verdad? Que es donde laboro actualmente, y nosotros nos enfocamos en lo que es la materia de capacitación docente en temas de educación inclusiva, en el sentido que queremos hacer llegar, ¿verdad?, tanto al personal docente como al administrativo que nos acompañan en los cursos sobre qué es la educación inclusiva, qué es lo que queremos, y vamos, ¿verdad?, caminando sobre esa misma línea, buscando las mayores oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Y también es importante porque muchas veces, inclusive las y los docentes no se sienten apelados a capacitarse en este tema porque no son graduados de educación especial, ¿verdad? Y más bien lo que busca la educación inclusiva es que en cada centro educativo y en cada aula se esté en capacidad de atender las necesidades de estudiantes con discapacidad y con las diferentes características que le puede hacer una población diversa, ¿verdad? ¿Cómo es este proceso, verdad, de apelar a todo el cuerpo docente del Ministerio de Educación Pública a que tiene que capacitarse en estos temas para que exista realmente una educación inclusiva? Claro, ¿verdad? En ese sentido nosotros buscamos que nuestros cursos no solo sea dirigido a personal propiamente de educación especial, sino en vista desde que tenemos la ley de Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? Y el decreto que prácticamente salió el año pasado sobre inclusión educativa. Buscamos que estos cursos tengan un impacto a todo el personal docente administrativo, por eso nuestros cursos son gratuitos, ¿verdad? Y la idea es que, como les mencionaba, es dirigir que esta población puedan atender, ¿verdad?, de una forma, una atención adecuada, oportuna y de calidad a todos los estudiantes, ¿verdad? Porque cuando hablamos de diversidad estamos incluyendo ahí no solo a la persona con discapacidad, sino a toda la población, a todo el estudiantado que se encuentran en estos momentos inmersos en nuestro sistema educativo. Y también es una gran barrera para que podamos hablar de un enfoque social y de un enfoque de educación inclusiva, es una gran barrera que no todo el cuerpo docente esté capacitado, ¿verdad? Y muchas veces ocurre que los padres y madres de familia tienen que llevar a su hijo con discapacidad a un centro educativo que de repente les queda mucho más lejos de la casa, porque en el centro de su comunidad, en la escuela, el colegio, no dominan los docentes la metodología y este diseño universal para el aprendizaje, de manera que los tienen que llevar a escuelas y colegios de educación especial, aulas integradas y demás. ¿Cuál ha sido como este proceso, verdad, para que la gente que no está al tanto también se entere de la lucha que existe para que podamos hablar de educación inclusiva? Sí, desde la ley 8661, su artículo 24, que nos habla en materia de educación sobre el derecho que tiene la persona con alguna condición de discapacidad o en situación de discapacidad, puede acceder al centro educativo que mejor les concierne o que se encuentre en su comunidad. Tenemos ahí, ¿verdad?, de que ya es un reto para el personal docente el incluir dentro de sus mediaciones pedagógicas prácticas totalmente inclusivas, que puedan no solo atender a este tipo de población que llega, sino atender a esa gran diversidad en el aula. Entonces es un reto que nos invita, ¿verdad?, este diseño universal para el aprendizaje, de innovar, de procurar tener herramientas necesarias, eficaces, para poder dar una mejor atención oportuna y que ese aprendizaje se vuelva significativo y en equidad de condiciones para el estudiantado. Así es, y seguiremos conversando con Johan durante esta edición para conocer en qué consiste el diseño universal para el aprendizaje, para motivarle, si usted es padre o madre de familia o es un estudiante con discapacidad, sepa que existe este enfoque, y si es docente, también pues se pueda capacitar en este tema y así favorecer este proceso de educación inclusiva en todo el país. Ahora continuamos con más del programa, pero pronto volvemos con Johan.
Continuamos con más de Nexos. Tenemos 16 años llevándole el mensaje de la inclusión. Usted sea parte también comentándonos qué temas sobre discapacidad y adultez mayor le interesaría que abordemos acá en el programa, qué dudas tiene, y nosotros por supuesto haremos lo propio por llevarle ese contenido de calidad para que usted sea parte de este movimiento de personas que creemos en los derechos humanos y en la inclusión de todas y todos. Hoy está con nosotros acá en el estudio Johan Fernández, quien es asesor nacional de educación especial del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, y hemos estado conversando sobre el diseño universal para el aprendizaje. Johan nos explicaba los ejes, ¿verdad?, que tiene este diseño, en qué consiste y cómo se traduce eso en las aulas. Hay muchos retos para poder aplicar estas metodologías de enseñanza, ¿verdad, Johan? Porque de repente puede haber docentes que están sintonizando el programa y dicen, bueno, es que yo tengo 35 estudiantes en el aula, ¿cómo hago para poder individualizar los contenidos, las metodologías, las formas de llevar este conocimiento a los estudiantes y de evaluarlo si tengo 35 estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también incentivar a que en las condiciones reales de nuestros centros educativos se pueda también aplicar estos diseños? Sí, bueno, la educación es un derecho fundamental, ¿verdad?, que data desde 1948 con la promulgación de los derechos humanos. Tenemos documentación a nivel nacional vigente en materia de legislación sobre derechos humanos y el derecho a la educación. Entonces, nosotros cuando en las prácticas que hemos hecho, ¿verdad?, en las visitas, en las charlas sobre esta misma temática, siempre nos comentan la misma situación los docentes. Es una queja que se acoge, ¿verdad? Pero es importante identificar que nosotros también como docentes tenemos que conocer bien lo que son los programas de estudio vigentes que tiene nuestro sistema educativo, donde se busca la práctica del constructivismo, ¿verdad?, como una de las prácticas fundamentales y filosóficas para la atención del estudiantado. Entonces, ¿de qué forma yo, como docente, como conocedor, como mediador de esas prácticas educativas, yo puedo planificar mis clases de tal forma que a la hora de elaborar actividades yo las haga de una forma universal donde prácticamente participen toda la población? Con esto nos lleva como a agilizar un poco lo que es el planeamiento, porque antes lo que se hacía era que teníamos la dicotomía de que el estudiante con discapacidad y el estudiante sin discapacidad. Entonces hacíamos programas para este tipo de población y teníamos este tipo también de programación para otro tipo de población. Lo que se busca es unificar desde esta forma, desde este diseño universal, donde las actividades sean universales, que si vamos a hacer esta actividad, busquemos, este chico aprende de esta forma, estas son sus capacidades, y a partir de ahí nosotros unificamos un planeamiento que se pueda más que todo dirigir a toda la población, por supuesto con criterios diferentes de evaluación. No podemos castigar tampoco al estudiante con menos posibilidades a una evaluación totalmente lineal, sino tenemos que hacer los ajustes, pero siempre partiendo de los mismos contenidos, de las mismas actividades ajustadas a cada uno de esos saberes de los estudiantes. Y los y las docentes que estén interesados, que nunca han escuchado hablar de estas capacitaciones que el CENAREC brinda, ¿cómo pueden contactarse con CENAREC o cuál es el procedimiento para poder acceder a esta capacitación, ¿verdad?, y empezar a implementar, por ejemplo, el diseño universal para el aprendizaje? Sí, el CENAREC tiene documentos en relación al diseño universal, ¿verdad?, que son documentos gratuitos que se pueden conseguir en el Departamento de Información de nuestra institución. También tenemos grabaciones en la página web, ¿verdad?, en el Facebook, sobre lo que son las charlas sobre el diseño universal, y o bien, ¿verdad?, remitiendo la debida solicitud a la dirección ejecutiva, ¿verdad?, porque somos muy pocos para tanta demanda. Entonces lo que buscamos es priorizar, ¿verdad?, a veces esas solicitudes. Quisiéramos dar apertura a todas, pero a veces por nuestras funciones y por ciertas acciones de nuestro departamento a veces se nos complica. Nosotros estamos trabajando en la elaboración de un curso, posiblemente para el próximo año sobre esta misma temática, y para apoyar también la labor docente. Muy bien, www.cenarec.org. .go.cr. Ese es el sitio de CENAREC para que usted también aproveche estos recursos que están disponibles en línea y se capacite, como bien lo mencionaba Johan. Entonces www.cenarec.go.cr y también
se puede mantener mediante el Facebook del CENAREC al tanto de las actividades de capacitación que realizan. Le agradecemos muchísimo a Johan que haya venido a compartir con nosotros esta información y también le motivamos a usted a ser partícipe en el proceso de educación de sus hijos y también de esta forma incentivar que en los centros educativos las condiciones sean de igualdad para todas y todos los estudiantes.